corazón. La palabra de Dios sí llena, hermano. No el Facebook, el WhatsApp, el epoxio, ¿cómo se llaman esas cosas? El Instagram y Snapchat y todas. el YouTube, el Twitter. Yo no sé cómo le hacen para subir. Yo me acuerdo que nomás había Facebook y luego salió YouTube y luego se llenó de cosas y no van a yo pensaba, no van a tener negocio. Todos tienen negocio, hermano. Porque la gente tiene un vacío en el corazón de ¿qué? De Dios. Le voy a decir la verdad. La gente tiene sed y hambre de Dios, pero no sabe qué es hambre y sed de Dios. La gente cree que se va a encontrar a gusto y en paz cuando encuentre lo que anda buscando. Y entonces lo busca en el dinero, lo busca en el trabajo, lo busca en el sexo, lo busca en las mujeres, lo busca en los hombres, lo busca en la bebida, lo busca en las fiestas, lo busca en los conciertos, lo busca en YouTube, lo busca en Facebook, lo busca, a ver, ¿en qué encuentro? Y la gente no se da cuenta, al igual que los griegos, que lo que necesitan es el Evangelio de Cristo Jesús y una relación personal, uno a uno con Cristo Jesús. Hablarle a Él y escucharle a Él todos los días, vivir para Él, hacer su voluntad. Eso, hermano, eso es vida. Esa es la única vida que hay. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora con tu teléfono, hermano? ¿Qué aplicaciones tienes ahí? ¿Y qué vas a buscar ahí? El teléfono no tiene nada, hermano, no es ni diabólico ni nada. El diabólico es el que lo maneja. Tenga cuidado, hermano. Dios que yo no sé. ¿Qué cosas nuevas nos estás enseñando, Pablo? Dijeron los griegos. A ver, ven en el aerópago, aquí se junta toda la raza. No decían así, ¿verdad? Decían todos los griegos. Se junta aquí todo el pueblo para escuchar. Cuéntanos. A ver qué hay de nuevo. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar un discurso tan especial que hasta el día de hoy, si tú vas a Grecia y vas al aerópago, hay una placa conmemorativa de que en ese lugar el apóstol Pablo predicó. Dice, entonces lo llevaron, versículo 19, se lo llevaron a una reunión del aerópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Versículo 22, Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra y dijo lo siguiente: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, es que eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Qué te parece, hermano? Tenían dioses para todo: el Dios de la guerra, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de todo, hermanos. Para todo tenían un Dios. Y todo empezó, usted sabe que los griegos tienen a Zeus, a Diana, a Hermes, a Marte, y bueno, Marte es romano, le cambiaron el nombre, pero un montón de dioses, a Hades, a Hércules, a quién sabe cuántos dioses. Resulta que como aproximadamente 600 años antes de que pasara esto, hermano, la ciudad de Atenas le afligió unas grandes calamidades, y ellos, para protegerse, hay un Dios que está enojado. Y entonces uno de ellos, que se llamaba Epimánides, soltó un rebaño de ovejas, y en todas partes de la ciudad soltó ovejas. Y entonces donde la oveja se sentaba a descansar, ahí la sacrificaban. Veían qué templo estaba cercano y le sacrificaban a ese Dios. Y entonces resultaba que cuando una oveja se presentaba en un lugar en donde no había templos cercanos, hay un Dios al que no conocemos, vamos a hacerle un altar. No vaya a ser que sea
que por él estamos así de afligidos. Y entonces construyeron un templo, un santuario al Dios no conocido, Dios desconocido. por si acaso, ¿verdad? No va a ser que nos llueve sobre mojado y mejor aquí tocamos madera, le ponemos un altar, no sabemos cómo se llama, no sabemos quién es, pero pues le traemos sus ofrenditas para que no se nos vaya a enojar. Al Dios no conocido. Y eso que eran sumamente religiosos. La religión, hermanos, puede alejarte de Dios. La religión, la palabra religión viene de la palabra reglas, y ahí viene la palabra religión, de reglas, reglamento. Toda religión tiene sus reglas, sus reglamentos. Tienes que hacer esto, a los tantos años tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto, después tienes que presentarse esto. Eso es la religión judía estaba llena de reglas, llena de reglamentos y mandamientos. Pero cuando viene Cristo Jesús, Jesucristo no viene a poner una religión, viene a presentar su presencia delante de ti para convertirte en su Señor y tu Salvador. Para que lo ames y para que Él te ame. Para que tú ames a los demás y para que los demás te amen a ti. Tan simple como eso. Así que la religión, hermano, te puede alejar del Dios verdadero. Y aunque ellos eran completamente religiosos, estaban completamente vacíos de Dios. Y entonces, Pablo, contrario a lo que siempre había hecho, cuando Pablo iba a una sinagoga, lo primero que hacía era ver un pasaje bíblico y luego de ahí enseñar. Pablo siempre iba a una sinagoga que conocía la escritura, iba a un pasaje bíblico y de ahí empezaba a enseñar y presentar a Jesucristo. En esta ocasión, Pablo no empieza así. Pablo empieza por única vez en sus predicaciones, empieza diciendo: he visto que en todos lugares ustedes son muy religiosos, hasta hay un altar que dice al Dios no conocido. Bueno, yo vengo a presentarles a ese Dios, yo sí lo conozco y quiero que ustedes sepan quién es. A eso de la medianoche, ¿dónde estoy? No, me equivoqué de capítulo. El Dios que empieza a hablar, dice, el Dios que hizo el mundo. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo tiene que irse al principio de todas las cosas y presenta a Dios como creador, porque Pablo tiene un problema con los que le están escuchando. Todos los que están ahí, cuando Pablo menciona la palabra Dios, todos ya van a tener un concepto en la cabeza de lo que es un Dios. Tenían miles y entonces construían sus altares y sus templos y le llevaban ofrendas, rosas y fruta y comida para que el Dios se sirviera de eso. Entonces, cuando Pablo menciona la palabra de Dios, la palabra Dios, ellos tuvieron a pensar, ¿cuál de todos? ¿De cuál Dios nos habla? ¿De cuál de todos? ¿Qué hay que darle? ¿Dónde le construimos su altar? Pero Pablo se va por encima de ese pensamiento y le dice, no, el Dios que yo les vengo a presentar es el Dios creador de todas las cosas. Él está por encima de toda la creación, por encima de los hombres, por encima del oro, por encima de la plata. Dios no lo puedes contener en ningún templo.
El oro y la plata Él las hizo, no las quiere, no las necesita. Las ofrendas que las puedas llevar al Señor no las necesita. Él está por encima de todas las cosas. Está por encima de ti. Tú eres criatura de Él. Él es creador tuyo. Les está diciendo. Les está diciendo el apóstol Pablo. Entonces ellos empiezan a encontrar un mensaje diferente. Un Dios que está por encima de todas las cosas, inclusive por encima de todos sus pensamientos de idólatras que ellos tenían de sus dioses, el cual hizo todo. Dice que es un Dios que determina los tiempos para las personas, para las naciones. Y dice, versículo 27, esto Dios lo hizo así para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Aquí hay algo diferente. Ellos tenían a sus dioses de allá en las esquinas. No, este es un Dios distinto al que tienes que buscarlo, aunque sea a tientas. ¿Qué es a tientas? Aunque sea de a poco, pero que lo conozcas, que sepas quién es. No en tu imaginación, sino en la realidad y en la verdad. Versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo es muy astuto, hermanos, muy listo. E intenta esto. Tengo que hablar a ellos de tal manera que me entiendan. Ya que tienen un altar al Dios no conocido, déjame hablarles de eso. Y Pablo también utiliza dos frases que los griegos conocían muy bien. La frase de que en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa frase, en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una frase que los griegos utilizaban. Y utilizaban otra frase que era, de Él somos descendientes, de Dios somos descendientes. Bueno, Pablo utiliza para hacer una conexión con ellos. Bueno, de ese Dios que ustedes piensan, de ese Dios vengo yo a hablarles a ustedes. Un Dios verdadero. Luego dice el versículo 29, por tanto, ya que Dios es creador, dueño nuestro, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, o escultura hecha como resultado de ingenio de la destreza del ser humano, porque estaba llena de estatuas ahí en Grecia. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Se da cuenta cuál es el mensaje de Pablo? El mismo de siempre, el Evangelio. Que la gente venga y se arrepienta delante del Señor. Dios está por encima del oro, Dios está por encima de la plata. Hermano, todo lo que los griegos sabían de Dios estaba equivocado. Todas las ideas que ellos tenían de estar bien con Dios estaban equivocadas. Y yo pregunto, si tú tienes una idea equivocada de Dios, tu familia tendrá una idea equivocada de Dios. Porque dependiendo de cómo tú veas a Dios va a ser tu comportamiento. Y si tú sabes, hermano, que Dios es tu creador, que tú fuiste hecho por Dios, entonces tú tienes obligaciones con ese Dios. No te mandas solo. No puedes hacer tu voluntad. No puedes hacer lo que a ti te plazca, porque hay alguien que te creó y es dueño tuyo y por lo tanto tienes obligaciones con Él. Y es lo que Pablo está enseñándole a esta gente. No, ustedes no son criaturas. Hay gente, por eso quieren destruir la historia de Dios creador, y entonces alguien creó la idea del chango. Aunque algunos sí nos parecemos a los changos, pero no venimos de allí. No somos descendientes. No somos descendientes, tenemos un creador. Otros quieren eliminar al creador, y nosotros crecimos de una célula que cayó en que explotó y que cayó en un pedazo de agua, y luego se hizo un gusano, y luego se hizo un tronco, y luego se hizo un cocodrilo, y luego el cocodrilo se cansó de estar en el agua y se subió a un árbol y se hizo un chango, y entonces el chango se cansó de comer bananas, quería fajita, y entonces se convirtió en tejano. Mira. Porque no quiero un Dios creador. Porque si acaso hay un Dios creador que me hizo a mí, entonces
good. Tengo obligaciones con él. Es como cuando el papá está tratando de disciplinar a su hijo adolescente. Pues yo quiero hacer lo que quiera, dice el niño adolescente. ¿Y qué dice el papá? Mira. En esta casa hay un orden y una autoridad. Yo aquí trabajo, yo aquí traigo los frijoles. Si vas a vivir en esta casa y bajo este techo, tienes la obligación de seguir mi regla. ¿O no decimos eso los papás? Y si no, váyase, mijito. Pero papá, ¿cuál papá? ¿Quiere que sea su papá? Y no le conviene contestar. Bueno, bajo este techo que vivimos nosotros, que es el cielo, hermanos, hay un dueño, un Señor, un Creador. Y las cosas deben de ser bajo sus reglas y bajo su palabra y no por las reglas nuestras. Escuché una noticia, hermano, miren, le apagué y quise seguir escuchando. Un senador, no sé su nombre, muy elegante el hombre, muy educado, hablaba muy bien, con muy hermosa voz, trajeado con saco y corbata. Me llama la atención porque dice, hay padres buenos y hay padres malos. Tengo 28 años casado con mi esposo. Tenemos 4 hijos y somos muy buenos padres. Y yo le apagué. No quiero saber. Es la misma historia vieja. ¿Dónde está Dios? No existe. ¿Dónde está Dios en su corazón? No hay. Y si acaso hay, es un Dios que me perdona. Esa es la idea de Él. Es un Dios que, tan bueno Él. Tan bueno es Dios. Dios es amor. ¿O no? Sí, eso dice. Va a perdonar todos mis pecados. Así que seamos epicúreos. Vamos a echarnos a una alberca de placer. Al cabo, Dios me perdona. Una botella, hasta embriagarme, al cabo Dios me perdona. Mujeres, para que Dios me perdona. ¿Qué más? Pereza, mentira, engaño, codicia, avaricia. Al cabo Dios me perdona. ¿Cómo ven, hermano? O estamos bajo el techo del Señor, el cual es santo. Santo. ¿Y qué me dice? Sed santos porque yo soy santo. Sí. ¿Qué hago? No soy santo, tengo pecado. Te voy a mandar a mi hijo. Hasta eso se encarga el Señor, hermano. Hasta de eso se encarga. Mandar a su hijo. Pues ¿a quién más iba a mandar? A su hijo santo para morir en la cruz, para que tú y yo tengamos oportunidad de entrar y estar en su presencia. Dios es un Dios increíblemente misericordioso. Pero Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Sigue mis pisadas. Y nos da la manera correcta de vivir. Así que esta predicación empieza a decir, tenemos un Dios que es creador de todas las cosas. Y dice, puesto que en Él, dice, versículo 29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro o plata, ¿no? Mucho más grande que eso. Versículo 30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la etapa de ignorancia. Todavía no había nacido Cristo y Dios estuvo pasando por alto la ignorancia de todas las naciones hasta no mandar a su Hijo. Pero ahora, ya que ya está un intercesor que es Jesucristo, ahora manda a todos en todas partes de cualquier nación y cualquier lengua que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Hay un juez. ¿Y cómo sabemos que ese juez es digno de estar ahí? Porque de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Amén. No hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Lo que está diciendo Pablo dice, antes Dios pasó por alto la ignorancia de los aztecas, de los mixtecas, de los zapotecas y de todo lo que termine en ecas. Pero cuando ya viene el intercesor y viene el mensaje, ha ordenado a toda la gente que se arrepientan, porque viene un día de juicio. Viene un día de juicio y Dios ha puesto un juez.
Y ese juez, para que nosotros estemos tranquilos y seguros de que es un juez que tiene todo el poder y toda la autoridad, es el único que ha estado en la tierra, muerto y resucitado, y está allá arriba con poder y autoridad. No hay quien se le acerque. Pero cuando oyeron de la resurrección, versículo 32, cuando oyeron de la resurrección, ¿qué hicieron, hermano? Se burlaron. Unos. Pero otros le dijeron. Unos se burlaron. Le dijeron. Pero otros queremos. Y otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión Sobre este tema. sobre este tema. Nada más habla de la resurrección. ¿Y qué? Cuando tú le hablas del evangelio a una persona, hermanos, de que solamente hay salvación en Cristo Jesús, es el punto clave. O lo rechaza o lo abraza. No hay más. Cada vez que tú le digas que solamente en Cristo, no es otra religión, no es ninguna virgen, no es ningún ídolo, no es nada, sino solamente es Jesucristo y su palabra, o lo acepta o lo rechaza. Así de fácil. Algunos no lo dicen, nada, yo no quiero saber nada de Jesús. Dicen, mejor hablaremos de eso después. O sea, no me amarro el cuello, no me echo la soga al cuello, pero tampoco me entrego. O sea, ahí despacito voy viendo. Ahí a ver si voy el domingo. A ver si luego ahí después me hablas de eso. A ver si después. ¿Verdad que éramos así nosotros? De los dos. Al principio no quería saber nada. Y luego, despuesito. ¿Verdad que así somos todos por naturaleza? Yo no tenía escapatoria, hermano, cuando era joven. Era hijo de pastor. Yo le decía, mis primos y yo decíamos, ¿cómo no nacimos en otro lugar, hombre? Porque mis primos eran hijos de pastor también. Sí, yo decía, y sí lo decía, ¿no? Yo tenía mi filosofía. Decía, a mí me hubiera gustado primero ser borrachín, andar allá en los bailes, y andar en toda la fiesta, y fumar marihuana, y meterme hasta todas las tachas, y guaraguara. Y luego ya me arrepiento y vengo. Según yo, ¿verdad? Pero no. Nací en la iglesia, desde niño en la iglesia, cantando himnos para Dios. Cuán limpio ha de ser mi corazoncito, tan blanco y tan puro, como un pajarito, tan blanco, tan puro, gozoso así, anunciando a Dios por su amor para mí. Con esa canción nací, hermano. Y ahí estoy yo a los 2 años cantando la canción. ¡Ay, qué bonito el niño! No se me ha olvidado. Ahí está. Pero ese deseo extraño de que andar viera el mundo. Luego cuando hablaba con cristianos que crecieron en el mundo y que conocieron al Señor, me decían, no sabes lo que dices. En el mundo no hay nada bueno. Lejos de Dios no hay vida, no hay paz. Es un afán, es un temor, es una culpa, es una persecución, es una miseria, es un vacío, es una oscuridad, es una tiniebla. Y tú quieres andar allá para después regresar. ¿Qué tal si no regresas? Ok. Me convenció. No quiere decir que porque cantaba tan limpio de ser rico. No quiere decir que yo siempre fui santo, bello, hermoso, hijo de Dios. No, hermano, yo tengo cola que me pisen. Bueno, tenía porque... Ahí está. Ya nuestro Dios. Si no me hubiera acercado al Señor. Y algunas cosas mis padres no saben y bueno que no saben. Gracias a Dios. Pero hay muchas cosas malas que hice yo en mi vida. Todos. Sí. Pecados parecidos a los tuyos y quizá iguales que los tuyos, exactos. Peores. Nos echamos una competencia que han sido peor, pero Sí. no importa. Hay un Dios creador que me hizo a mí y me va a llamar a pedir cuentas. Pablo está diciendo, va a haber un día en que venga el juicio y si no arreglas el asunto con él por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y perdón de pecados, por medio del bautismo, hermano, te vas a enfrentar al juez. Y el juez que tú dices que es muy bueno, ese juez te va a mandar al infierno. Es justo. Es un juez justo. Así de simple. Como un juez aquí en la tierra, ¿no? Ajá. Un juez trae un mazo ahí, tiene toda autoridad del gobierno, dice culpable, inocente, 5 años, 10 años, sales libre, pagas de... Él tiene la autoridad. Bueno, eso es aquí en la tierra. Y tiene la autoridad. Ahora imagínate
en el universo el Dios es Jesucristo. Amén. Con toda poder y autoridad. Él dijo Jesucristo al Padre, Padre. Dice la Escritura, sabiendo que en Él había recibido toda autoridad y todo poder en todo lugar, nos ha mandado a nosotros que nos arrepentamos. Porque hay un día de juicio. ¿Y cómo sabes que Él es digno? ¿Cómo sabemos que Él es digno de estar ahí arriba en el trono? Porque fue santo, murió en santidad y Dios lo levantó de los muertos. Sus credenciales son inequívocas. Él es el Señor. Amén. Amén. Y ese mensaje lo tienes que compartir con los epicúreos, los estoicos y los que están allá afuera, que tú conoces. Esos que te dicen, no, que esos que se burlan, esos que dicen, ay, despuesito, ellos necesitan saber de quién, hermano. Aunque sea tientas, pero que vengan y encuentren al Señor, que es el Dios Salvador. Amén. Muy bien. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas, ¿cuántas? Algunas personas se unieron a Pablo. ¿Por qué tan poquitas? ¿Por qué algunas? Porque la inteligencia humana, acuérdense que esta gente era muy capaz, había arquitectos, ingenieros, artistas, filósofos. La mente humana, cuando se llena de humanidad, no quiere saber nada de Dios. Es el mismo pecado de Adán y Eva. ¿Qué les dijo Satanás a Eva? No necesitas a Dios. Tú serás como Dios. Tú sabrás el bien y el mal. Tú tendrás control de tu propio destino. ¿Y cuál es el mensaje que se enseña hoy? El mismo. Crea tu propio destino. Tú eres tu propio, aunque no lo dicen así, tu propio Dios. Si tú te decides, lo haces. Tú declaras y tienes. Tú vas y haces lo que te antoja la gana. Porque tú eres tu propio Dios. Por eso los intelectuales, por eso toda la gente que va a la universidad se llena de eso. Es lo que se enseña en las universidades. Y aunque las universidades no son diabólicas, el mensaje que se presenta puede confundir al que no conoce al Señor. Por eso mucha gente cristiana, jóvenes al ir a la universidad, se confunden, empiezan a tener dudas y empiezan a sopesar las cosas. Y el mundo predica sus mensajes sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza. Los pone en Facebook, en televisión, en las universidades, hay cátedras de todo eso. Le enseñan al mundo desde el principio que hay una teoría de la evolución y el mundo no le da vergüenza enseñar que venimos de la evolución, que una vez la explosión. Ahí nadie predica que hay un Dios creador. Es la misma situación que Pablo encontró ahí en Grecia. Gente que se llena de pensamiento, pero